Bien, ahí estamos. Ahora sí. Bueno, chicos, vamos a ver el tema de hoy, que es oculto los controles. Acá estamos. Importante, les dije que hace un ratito les contaba que esta era una clase importante y la clase que viene, ¿por qué? Porque todo lo que vamos a ver en esta clase y la clase que viene, obviamente con los repasos correspondientes que hacemos los días viernes, van a tener que ver con el trabajo final, ¿sí? Porque en el trabajo final van a tener que utilizar peticiones HTTP. Bien, nosotros para entender todo lo que vamos a ver hoy, que yo sé que van a ser muchas cosas y puede sonar al principio un poco abrumador, para entender todo eso es importante entender la arquitectura en la que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en una arquitectura que se llama cliente-servidor distribuido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, por un lado, nuestro frontend, en este caso nosotros estamos utilizando como frontend Angular. Por otro lado, vamos a tener nuestro backend. Nosotros vamos a utilizar una herramienta que emula el backend que se llama JSON Server. Y por otro lado, no vamos a tener una base de datos, ¿sí? Pero el cliente servidor distribuido, ¿qué hace? Tiene un frontend, en este caso nuestra aplicación de Angular tiene un backend que puede ser en Nest, puede ser en Spring Boot, puede ser en una herramienta que, que hace un backend. Un backend conecta con una base de datos a través de configuraciones y nosotros en realidad cuando trabajamos en nuestra aplicación frontend, lo que estamos haciendo es enviando datos hacia el backend y el backend gestionando esos datos en la base de datos. No solo lo que nosotros añadimos, sino también lo que modificamos, lo que eliminamos, lo que le solicitamos. Entonces, podríamos decir que entre eh, nosotros, la lógica de negocios, el que se encarga de gestionar todo lo que se denomina lógica de negocios, es nuestro backend. Nosotros no tenemos un backend. Entonces vamos a utilizar una herramienta que después ustedes van a tener que instalar, yo después les voy a pasar los comandos para instalarlos, que se llama JSON Server. Pero primero vamos a entender este modelo. Cuando nosotros decimos el frontend, hablamos de nuestro cliente, que es nuestra aplicación, es lo que nosotros generamos, es nuestro proyecto de Angular, ¿sí? Pero nosotros sabemos que cuando tenemos un proyecto de Angular, tiene un dominio y un puerto. ¿Se acuerdan que cuando nosotros ejecutábamos, vamos a ejecutar nuestra aplicación, que tengo entendido es esta, ¿no? Sí, es esta que tenemos acá, que es la que vimos, la de tareas, el pasado martes. Vamos a hacer, hacemos ngser -op y lo que estamos haciendo es ejecutando nuestro cliente. Esto lo que va a hacer es abrir la aplicación. Vamos a esperar un segundito. Y van a ver que ahí ustedes van a encontrar un dominio y un puerto. ¿Sí? De hecho, es esto que tenemos acá abajo, localhost 4200. Digamos, este es nuestro dominio y nuestro puerto. Entonces, todos los frontends, todos los clientes tienen su dominio y su puerto. Ahora, esto es la parte visible, digamos, si nosotros vemos en nuestra aplicación, corre en el puerto de los 4200 y tenemos, si quiere acá, nuestros componentes, nuestras listas y la posibilidad de ir agregando. Lo que habíamos hecho en la clase pasada era una cosa parecida, esta veríamos tarea uno y la añadíamos, y esto al final es nuestro cliente. Entonces, esta es la parte visible con la cual, ¿qué hace? Interactúa el usuario. Nosotros somos el usuario, aquellos que estamos utilizando la aplicación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y esto es lo que vamos a ver hoy, que hasta ahora no vimos, es comunicarnos con lo que muchas veces van a encontrar con la sigla BE, que es backend, ¿sí? Significa FE es frontend, BE es backend. Digo porque no es que yo lo digo de esta forma y se me ocurre a mí. Digamos, es probable que ustedes encuentren estas siglas y no entiendan de qué se trata. Yo la primera vez que lo vi, dije, ¿qué es BE? Y tuve que buscar. Bueno, en este caso BE es backend. Nosotros hoy vamos a crear un servicio del lado de Angular y vamos a utilizar peticiones HTTP. ¿Sí? Nos vamos a comunicar con un frontend que vamos a simular con una librería. ¿Sí? Yo puse frontend.com, pero ustedes vieron que es el localhost 4200. ¿Qué quiere decir? Que el frontend tiene su dominio y su puerto, que es la parte visible, que se comunica a través de peticiones HTTP y que tenemos como ejemplo el localhost 4200 o frontend.com. Digo, el dominio nos referimos a eso, ¿no? ¿Alguna pregunta en referencia a esto? ¿Y algo de lo que dije que digan, no tengo idea qué es esto? Si quieren agarrar el micrófono no pasa nada. Una consulta, cuando lo Dale. corrías por ahí
por la consola. Es lo mismo que cuando lo creas, porque te pone el puerto y ya te queda, digamos. Es para correrlo, digamos, el NS Open Sí, el ngServ-O o el ngS-O lo que hace es crear todos estos archivos que tenemos acá, lo que se llama el polyfile, el main.js, son todos archivos minificados. Cuando ustedes generen una versión de producción, este localhost 4200 no es real, digamos, sabemos que vive en nuestra computadora. Nosotros vamos a tener que pagar por un dominio que se cobra anualmente un dominio. Yo tengo mi dominio que se llama utix.net, yo pago por ese dominio y lo que yo quiera subir a utix.net ese sería tiene un puerto y ese puerto obviamente no es visible. Nosotros en realidad cuando compramos un dominio compramos eso. Después metemos todos estos archivos que genera acá Angular, los metemos en nuestro dominio y corremos nuestra aplicación. Esto cuando vamos a una versión de producción. Pero lo que yo estoy básicamente diciendo más allá de esto, que nosotros cuando creemos realmente una aplicación de verdad, la vamos a tener que subir a un servidor y no vamos a tener que ejecutar en GServ. Sí, o sea, ya el servicio de hosting me va a dar todo el tiempo, digamos, la posibilidad de acceder a ese sitio web, esa landing, esa aplicación o lo que sea, ¿sí? O sea, nosotros lo que estamos haciendo acá es entendiendo que necesitamos en tiempo de desarrollo ejecutar comandos, pero en tiempo de producción no se ejecutan comandos de... O sea, pero lo que nosotros tenemos que entender es que cuál es la arquitectura donde vive nuestro sistema. Y la arquitectura donde vive el cliente es en un hosting que tiene un puerto y un dominio que no vamos a tener que ejecutar con SGServ, sino que obviamente el servidor para el que pagamos no va a ejecutar nuestra aplicación. Sí, o sea, eso es básicamente lo que más me interesa que se entienda de todo esto. Porque también nos vamos a encontrar con que ahora vamos a ir a la otra parte, digamos, dijimos que tenemos un cliente servidor distribuido y tenemos la primera parte que es el frontend. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a aprender? Y bueno, nosotros estamos aprendiendo Angular, estamos aprendiendo frontend, no estamos aprendiendo backend. ¿Sí? Entonces, la otra parte, obviamente, es el backend, ¿sí? Que es lo que vamos a ver acá. Nosotros tenemos lo que se llama servidor de aplicaciones, ¿sí? Por eso esto de cliente, servidor, cliente frontend, Angular backend puede ser Next.js, puede ser, bueno, digamos, algunas aplicaciones, digamos, Python también obviamente tiene sus, C Sharp tiene también sus backend, Spring Boot con Java tiene sus backend, con Kotlin o ese tipo de cosas, también podemos crear backend, pero el backend es otra aplicación, pero es una aplicación que también tiene su dominio y su puerto. Por eso es importante entender la arquitectura. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un hosting en un lugar donde tengo mi frontend, otro hosting donde voy a tener digamos, las partes están separadas. ¿Sí? El cliente está separado del servidor y eso se realiza obviamente para que sea mucho más fácil de mantener. Si yo necesito hacer una ampliación de mi backend, es decir, de mis servicios, porque al final el backend es eso, brinda servicios, yo, bueno, me meto solo en el backend, no necesito meterme en el frontend. Por supuesto que si el backend crece y nosotros necesitamos también que nuestras aplicaciones consuman ese servicio y para que consuman el servicio seguramente vamos a tener que hacer modificaciones del lado del frontend. Pero ¿cuál es la ventaja de tenerlos separados? La ventaja de tenerlos separados es que al final el backend es un servicio y como es un servicio lo puede consumir mi aplicación de Angular, pero también lo puede consumir una aplicación de Flutter, una aplicación de Astro, una aplicación de Qwik, una aplicación de React, una aplicación, cualquiera puede consumir el servicio porque está separado, porque es independiente, porque tiene su propio dominio y su propio puerto. Ese es el escenario con el que nosotros vamos a tener que lidiar. Y también nuestro frontend no solo es capaz de consumir un servicio, sino todos los servicios que nosotros necesitemos. Entonces, ese es el cliente servidor distribuido. Es cosas distribuidas por diferentes hosting con sus dominios y sus puertos, todos distintos y que lo que vamos a tener es la ventaja de poder tener un frontend que pueda consumir un montón de servicios y poder tener un backend que pueda brindar un montón de servicios también a otras aplicaciones. Hoy las aplicaciones, la mayoría, no importa si son web o si son mobile, consumen servicios de un montón de lugares. ¿Sí? De hecho, nosotros mismos en nuestras aplicaciones a veces tenemos el tiempo, el clima, el valor del dólar blue, etc. Con aplicaciones que por ahí ni siquiera son para eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese frontend está consumiendo diferentes tipos de servicios, ¿sí? O sea, esa es la arquitectura que nosotros vamos a tratar de comprender y tratar de entender y de desarrollar también, ¿no? Em, bien. Em,
No sé, esperen que estoy viendo, no sé si... Bueno, Mari está contestando, así que listo, me quedo tranquilo. Sí, sí. Bien, esperen que... Ahí estoy ocultando otra vez porque si no después es bastante complicado de manejar. Bueno, les decía, nosotros tenemos el cliente que es el frontend, el backend que es el servidor de aplicaciones, ambos tienen sus dominios y sus puertos, unos envían solicitudes y otros procesan esas solicitudes. El frontend envía solicitudes y el servidor las procesa. Y obviamente para procesar se comunica con la base de datos, porque al final el backend es un intermediario entre la base de datos y el frontend, ¿sí? Y es la tercera parte, es la tercera pata que obviamente no vimos. Pero fíjense que ¿qué va a hacer el backend? Bueno, el backend, yo voy, le pido algo como frontend, el backend me lo gestiona, puede ser que me envíe un dato, puede ser que me envíe una respuesta, pero al final después termina haciendo alguna consulta a la base de datos, termina haciendo algún insert, termina haciendo algún update, termina haciendo, si es, obviamente, si estamos hablando de, de utilizar, digamos, bases de datos no SQL, pero también pueden ser no SQLs y al final, bueno, al final es lo mismo, también hacen consultas, también, bueno, se realizan peticiones. Todos tienen su dominio y su puertos, todos viven en lugares diferentes, todos están separados, su lógica está separada, sus componentes están todos separados y pueden ser reutilizados obviamente por otras aplicaciones, en el caso del backend y en el caso del frontend poder utilizar un montón de servicios también. Bien, y la tercera pata, como dijimos, es el servidor de datos, obviamente que es la base de datos, porque al final todo esto tiene un soporte de base de datos, sea SQL o sea no SQL, digamos, sea o MongoDB o sea MySQL. Digo, por poner dos ejemplos de cosas. Pero también, fíjense, también tiene su dominio y su puerto. ¿Qué quiere decir? Que yo una base de datos la puedo consumir independientemente del backend. O sea, yo digo, bueno, me creo digamos, hay un montón de backends que acceden a la misma base de datos, a hacer las mismas peticiones, a hacerlo de diferentes maneras o a consumir la información de diferentes formas. Entonces, no es que la base de datos al final es un espacio donde se almacena información. Y la información, obviamente ustedes saben, se vende y esa es información que van consumiendo los diferentes servicios que están dando vuelta para obviamente con sus propios objetivos o con los objetivos X que obviamente son múltiples. Pero bueno, fíjense que esta es la arquitectura con la que nosotros vamos a manejar. Ahora, es cierto que la base de datos nosotros nosotros digo, en este curso no nos excede esta situación. Ojalá tuviéramos, digamos, un backend, pero tendríamos que ver primero, hacer algo de backend y al final sí podemos aprovechar todo y hacer todas las partes. Nosotros nos va a tomar la parte del frontend y vamos a simular esta base de datos con una librería que ya en un minutito vamos a estar instalando. Bueno, obviamente, como ustedes ya saben, yo calculo que ya habrán visto, digamos, alguna base de datos o han trabajado con base de datos. Obviamente, el objetivo principal de una base de datos es almacenar información. Y el otro, obviamente, es responder a las solicitudes del backend, ¿sí? Siempre y cuando esas solicitudes estén realizadas de forma correcta, porque a veces, muchas veces no las hacemos o nos equivocamos, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que manejar errores y comunicación ahí. Y después, el backend, obviamente, cuando digo BE es el backend utiliza, digamos, variables de entorno y utiliza drivers para poder comunicarse, ¿sí? Digamos, hay configuraciones que obviamente nosotros no, simplemente lo estamos comentando porque obviamente no excede, digamos, lo que hace este curso, que obviamente es solamente, digamos, que tiene que ver con el frontend. Em, Importante esto sí, porque es cierto que las bases de datos solo responden, digamos, a las solicitudes de un backend, ¿sí? O sea, se hace a través de librerías determinadas y tienen una sintaxis determinada y se generan diferentes, digamos, tiene toda una técnica, forma y una sintaxis y una manera de comunicarse que no está permitido del lado del frontend, porque justamente al final todo el propósito que tiene el cliente servidor distribuido es separar las partes para brindar mayor seguridad. Cada parte controla su información, cada parte valida qué es lo que va. O sea, las bases de datos hacen sus propias validaciones en los campos, el backend hace sus propias validaciones en la información que recibe y que envía. Y obviamente el frontend hace exactamente lo mismo. De hecho, algo que nosotros hemos visto del lado del manejo de templates de formularios cuando validamos si el formulario estaba completo, como para no enviar porquería, digamos, para el otro lado, ¿sí? Cada una de estas partes tiene su propia validación y obviamente, como cada una tiene sus propias validaciones, hace también a la fortaleza de una aplicación, ¿no? Cada uno
controla sus partes, cada uno controla absolutamente todo lo que puede controlar desde su lado. Entonces eso hace también obviamente más robusto este sistema, porque antes las aplicaciones, cuando digo antes, no digo antes, digo como si esto no se hiciera actualmente, sí se hace, digamos, las aplicaciones eran monolíticas, ¿sí? O sea, todo, había una aplicación que hacía absolutamente todo, ¿no? Tenías el frontend, el backend y la base de datos, todo metido en una misma aplicación. Digamos, PHP es un lenguaje que hace, por ejemplo, posible esa situación. Entonces, bueno, ese tipo de aplicaciones no digo que ni estén mal ni estén bien, porque al final, por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos es WordPress. Digamos, si alguno más o menos conoce, WordPress tiene su propia base de datos, tiene su propio gestor de contenidos, tiene, digamos, todo en una sola aplicación. Tiene su base de datos. Bueno, eso es una aplicación monolítica. Eso es mucho más engorroso porque al estar todo junto es mucho más difícil de mantener, eh, mucho más difícil de hacer modificaciones y vos no tengas que tocar un montón de cosas. Bueno, eh, sabemos que cuando en programación creo que hay algo que es el punto de partida de cualquier lo primero que aprendemos cuando programamos es que cuanto más dividimos un problema es mucho más fácil de ver los errores. Entonces, el cliente servidor distribuido lo que hace es separar las diferentes lógicas justamente, no solo por la posibilidad de reutilizar y de poder de que las aplicaciones sean más versátiles, sino la posibilidad de crecer, la posibilidad de que nosotros cada vez que realizamos, digamos, uno de los principios SOLID se llama abierto cerrado y es justamente que nosotros debemos estar abiertos eh, a que la aplicación pueda crecer, pero cerrados a poder modificarla. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros querramos incorporar, no tengamos que tocar lo que ya estaba. Digamos, ese es un principio SOLID, uno de los cinco, porque justamente esa es la ventaja que tener todo dividido, es que cuando nosotros queremos que algo crezca, la idea es no tocar lo que ya está. Digamos, esa es una manera muy práctica de trabajar, es una manera que se recomienda hacer. Si yo tengo que cada vez que hacer una modificación, tengo que empezar a tocar lo que yo ya tengo, entonces eso me puede generar un montón de problemas. Bueno, dicho todo esto, también tiene obviamente su propio dominio y su propio puerto, y el ejemplo es de abajo, el 5432 es uno que utiliza Postgres, el 3306, si mal no recuerdo, o 3406 es el de MySQL, bueno, así sucesivamente hay varios puertos ahí dando vuelta que son bastante clásicos de utilizar cuando ustedes manejan base de datos. Em, Importante, bueno, lo dijimos, en resumen, el frontend se comunica con el backend mediante una API REST y mediante peticiones HTTP, del tipo GET, del tipo POST, vamos a ver algunas, vamos a ver justamente estas dos. Nunca accede, no se accede, el frontend jamás accede. Nosotros desde Angular no vamos a acceder a la base de datos, vamos a acceder al backend. Obviamente por cuestiones de seguridad y también por cuestiones de arquitectura, el backend va a recibir esas peticiones que nosotros le vamos a hacer, lo que se denomina, digamos, la lógica de negocio, y lo que va a hacer es gestionar con la base de datos todo ese flujo de información. La base de datos obviamente va a responder al backend y el backend va a enviar esa respuesta obviamente al usuario, ¿sí? Básicamente eso es lo que sucede. Frontend le pide al backend, el backend hace lo que tiene que hacer con la base de datos, le pide, agrega, elimina o actualiza o lo que sea, y alguna información recibe el usuario. Si está ok la actualización, si está ok el delete de la información, si está ok el post que hizo, o sea, cuando agregó información, si recibe los datos que le pidió, etcétera, o cómo se los pidió, de la manera que se los pidió. Bueno, nosotros vamos a utilizar JSON Server. Y ahora sí vamos a ir más a lo práctico. Y para instalarlo, lo único que tienen que hacer, obviamente ustedes ya tienen Node, es npm install "-g" para que se instale de forma global, así, JSON Server. Eso es lo único que tienen que hacer. Y una vez que se instala eso, vamos a ejecutarlo y ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Alguna pregunta en referencia a eso? Porque ahora nos vamos a meter sí o sí con la parte práctica. Ahora estoy mirando. Ah, justo estaba contestándote. Voy, Ernesto. MVC es, Ok, digamos, MVC es lo que se denomina modelo vista controlador. En realidad es un patrón de diseño. Angular plantea ese patrón de diseño cuando divide, cuando separa la vista de la lógica, pero no es lo mismo que cliente-servidor distribuido. Cliente-servidor distribuido es una arquitectura en la cual separa la lógica de negocios, es decir, mi backend, de, del frontend, que en realidad es una aplicación que conecta con ese servicio. No quiere decir que
vos lo podés pensar como decir, bueno, el frontend es la vista y el backend es mi lógica de negocios. Si querés, podés pensarlo de esa manera, pero en realidad, digamos, es diferente porque vos podés tener MVC, digamos, en un backend. Cuando vos desarrollás un backend vas a tener tus controladores, vas a tener tus servicios, vas a tener tus repositorios y vas a tener la implementación de esos servicios y vas a tener tus entities separadas. Bueno, ahí tenés MVC. O podés hacer lo mismo, digamos, del lado del backend. Cuando nosotros vos modularizás y empezás, que en realidad cada componente en algún punto intenta manejar ese tipo de patrón, pero se ve un poco más del lado del backend, o si por ahí nosotros desarrollamos aplicaciones móviles del tipo, digamos, con Java, con Flutter o ese tipo de herramientas que nos permite a nosotros separar un poco la vista de lo que es algún controlador o algún repositorio de la parte del controlador, pero no es exactamente esto. Cliente-servidor distribuido es eso, cliente-servidor, justamente, es una arquitectura. Digo, no sé si se entendió, Ernesto. No, no, por nada. Sí. Em, no, en realidad, Martina, bueno, ahí estoy leyendo las preguntas. En realidad, no, no sé, digamos, Angular es frontend, React es frontend. Wink es frontend, Astro es frontend. O sea, me refiero a que lo que vos estás gestionando es la aplicación del lado del usuario. Para gestionar, para crear un backend, vos necesitas utilizar Node, utilizas Express directamente con Express, puedes usar Node puro, puedes usar Nest, que es un framework bastante parecido a Angular con módulos, muy parecido, bastante bueno. Después tenés Spring Boot, digamos, del lado de Java. Yo digo los que yo conozco. Después, obviamente, tenés más, pero esos yo los conozco y sé que son bastante buenos. Pero estás metiéndote ya con cosas que podés entender porque Nest.js, ¿no? Nest con S, no con el Next, el framework de React, sino es NESTJS. em, es un framework que es bastante parecido, digamos, a la estructura de proyectos de Angular, pero no es Angular, ¿sí? También puedes crear tus propios servicios. Maneja cliente servidor, maneja, digamos, MVC como patrón. Ahí se ve bastante bien el MVC, digamos, al lado de NES. Es una herramienta muy potente, muy interesante. No sé si había algo más, Marina, ahí dando No, no, vuelta. no, no, no. Bueno, em, Habían vamos. preguntado también el tema de las APIs, si se podían usar, o si íbamos a usar solo JSON Server, también habían preguntado por ahí, o íbamos a ver algo más de back, y Lo, bueno, ahí lo, estuve contestando un poco. Sí, bien, lo que tiene que ver con el backend necesitaríamos otras 9 semanas o más, sí, porque bueno, necesitaríamos ver un montón de cosas, no, no, no está pensado esto para eso. Pero bueno, en principio no está mal ser un desarrollador frontend y aprender a consumir un servicio, que es lo que nosotros vamos a intentar aprender hoy, ¿sí? Vamos a intentar aprender a consumir ese servicio. En principio, yo lo que hice, ahora les voy a mostrar, es crear una carpeta que se llama DB, ¿sí? Esta carpeta que está acá. ¿Sí? Se llama DB. Se llama DB, le habíamos puesto data, le podemos poner cualquier otra cosa. Bueno, yo le llamo DB porque al final es donde se van a guardar nuestros datos. Nosotros acá, esta carpeta tiene que tener un formato determinado. Fíjense, adentro va a recibir un objeto y nosotros acá vamos a crear un array de tareas. Así. Es un JSON, porque fíjense que es un DB. Yo acá adentro creé una carpeta en la raíz del proyecto. Fíjense que está en la raíz del proyecto, ¿sí? A la altura de la carpeta de punto Angular, de Visual Studio Code, obviamente que es una carpeta de Visual Studio, a la altura, digamos, de todo, ¿no? Del tsconfig, o sea, digamos, en la raíz del proyecto. No digo que no lo podemos crear en otro lugar, pero a mí me resulta más cómodo para después llamarlo. Nosotros acá, cada vez que agregamos, vamos a... Yo acá puedo crear todos los arreglos que yo quisiera. Si yo que quiero tener users, bueno, tengo que separar por coma. Tenemos que respetar un poco la sintaxis, obviamente, de JSON, porque esta es la sintaxis pura de JSON. Entonces, fíjense que yo acá creé dos arrays dentro de un objeto, ¿sí? Dos arrays dentro de un objeto. JSON puro, JSON puro.
Los voy a dejar ahí. Bueno, los dejamos ahí a visibles, si total no molesta. Voy a abrir otra consola de comandos. Fíjense que nosotros dijimos que el frontend y el backend estaban separados. De hecho, bueno, acá ya tenemos corriendo en esta ventana, tenemos corriendo nuestro host con el frontend, ¿sí? Con el Angular, en el localhost 4200. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir otra consola de comandos. ¿Sí? Fíjense que tenemos dos, una, dos. ¿Sí? Y en esta consola de comandos, lo que yo voy a hacer va a ser ejecutar este JSON Server. Para instalarlo les dije npm y así y -g JSON Server. Así de simple. Server. Perdón, sin Una vez 12. más. Ahí Sí. está. Así. Instalamos esto. Creo que, bueno, si yo lo instalo lo reinstalará, supongo, pero bueno, no hay nada. Creo que no me va a romper nada. Que espero, ¿no? Porque nunca se sabe, ¿viste? Así queriéndome Sí. hacer, después termina rompiendo todo. Bueno, ahí va a tardar un minutito más, minutito menos. Pero bueno, instala. A ver, mientras voy leyendo. Bien. Y bueno, fíjense, 14 paquetes, bla, 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 ¿no? Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar. ¿Para qué? Para que me genere el backend para consumir estas dos arrays que nosotros tenemos acá, que obviamente están vacíos. Pero bueno, ahora vamos a utilizar Postman, que es una herramienta que yo no sé si vieron, pero bueno, calculo que si vieron React, capaz que vieron petición HTTP, vieron algo de Postman. Voy a ejecutar con un comando que es JSON Server, pero la tengo sin la de esta. JSON Server. Le voy a poner --watch para que vaya observando cualquier cambio que yo realice. Y acá vamos a poner la carpeta. Como yo lo puse en la raíz, la carpeta se llamaba db y el archivo también le puse db, le podría haber puesto, repito, otra cosa. Es un punto JSON. Cuando yo haga esto, lo que va a hacer es crearme los endpoints que yo necesito acá. Fíjense, acá abajo me creó los dos endpoints. Cuando digo endpoint me refiero a las URL que yo necesito para consumir. Bien, ahora vamos a ir a Postman y vamos a consumir estas URLs. A ver si lo tengo acá Postman. Me va a pedir capaz que inicie sesión, no estoy tan seguro. O capaz. Sí, me va a pedir que inicie sesión. Pero bueno, yo creo que tengo iniciada sesión, así que ahí me lo va a arrancar enseguida. No me acuerdo. Ah, bien, ahí creo que arrancó. A ver. Eh, Me dice Success, pero no me... Bueno, vamos a ver, creo. A ver si es esta mi cuenta. Sí, creo que sí. Vamos a ver si... Pero que cuando uno quiere arrancar las cosas no funcionan. Cualquier Mm, cosa, si querés, te lo Ah, muestro pero para yo, que lo ver si... tengo abierto No, también. no, me parece que ¿Eh? lo... No, me parece que lo tenía que abrir con mis cuentas de... Oh, Ahí está. A ver. Mm, Bueno, abrir. Ahí está. Bueno, no era tan grave. Bien, vamos a alguna pruebita de estas. Esperen, voy a ir acá. Me dice la 4. Voy a agregar acá. Voy a abrir una de estas. Bueno, ustedes acá, digamos, lo que pueden hacer. Yo lo tengo embebido en un plugin dentro de Visual Studio Code, pero bueno, si ustedes ya tienen, eh, digamos, por fuera algún Postman, también lo pueden utilizar. Yo también lo tengo instalado por fuera, pero me resulta cómodo tenerlo acá. Bueno, fíjense que acá nosotros tenemos la posibilidad de hacer peticiones, ¿sí? De tipo GET, de tipo POST, PAT, ¿sí? Etcétera. Fíjense que acá dice users y yo tengo, bueno, yo tengo user solo ahí abajo. Esperen que voy a ocultar esto, porque si no me voy a volver loco. Fíjense que yo acá tengo tareas. Yo lo que voy a hacer es en tareas, voy a ir a este endpoint. Fíjense que en realidad lo que estoy haciendo es consumiendo esto que ya está corriendo, ¿sí? Como si fuese un servidor. Y en tareas yo voy a hacer una petición de tipo get, ¿sí? Voy a cerrar un cachito acá para que se vea lo que voy a hacer. Y voy a hacer send. ¿Qué me va a decir? Me va a decir 200, status 200, ok. Me va a decir, y lo que me va a mostrar es un array vacío, ok, claramente, porque fíjense que el status es ok, que tardó una cantidad X de milisegundos.
y me va a mostrar una array vacío, lo cual quiere decir que está funcionando, no hay errores, ¿sí? Está funcionando todo. Ahora, yo, ¿cómo hago para poder, estamos viendo, haciendo una petición get? Yo lo que quiero ahora es agregar un dato. Vamos a agregar uno. Lo vamos a hacer. Vamos a agregarlo incluso acá, a este mismo, a esto que tenemos acá corriendo, porque al final yo lo que estoy haciendo es corriendo esto. Entonces, lo que voy a hacer es, para agregar, nosotros vamos a hacer un post en el mismo endpoint que tenemos acá. Y yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a cerrar esto. Bueno, lo voy a dejar acá, pero cuando nosotros agregamos, lo que enviamos desde el frontend hacia el backend, en este caso hacia JSON Server, lo hacemos a través de peticiones HTTP, lo hacemos a través del cuerpo de la petición, del body, esto que tenemos acá que marcamos en verde. Fíjense que yo acá, bueno, acá ya tengo un user, pero vamos a poner que acá yo le voy a poner ID y le vamos a poner ID, vamos a ponerle ID 1 y vamos a ponerle acá el nombre de la tarea que en este caso le vamos a poner mi primer tarea. Fíjense una cosa, que yo estoy eligiendo body y podría haber elegido none, podría haber elegido form, podría haber elegido, pero elegí raw, ¿sí? Y elijo el formato JSON, ¿sí? Este es el formato estándar. Podés usar XML, como se hacía, digamos, antes usaba mucho este formato de XML, pero obviamente JSON fue un formato que fue ganando mucho lugar. Fíjense que cuando digo JSON, fíjense que esto es un JSON, ¿no? Es el mismo formato que nosotros tenemos acá. Entonces, yo lo que digo es petición, endpoint, lo que está corriendo acá abajo, tareas, con ese, si yo le saco, ahora vamos a, si quieren, a provocar algún error, pero en el cuerpo de la petición, donde dice raw, elijo el tipo de dato. Digo porque les puede aparecer XML, o sea, va a haber errores, fíjense cómo cambia, ¿sí? Tiene que ser JSON. O sea, elijo el método, el endpoint, es decir, la URL, body, raw y el tipo de dato. Si yo hago send, esto me va a añadir el dato. Me dice, lo que lo puedo añadir sin problema. Entonces, si yo voy acá a JSON, van a ver que ya existe ese dato. Mágicamente, mi primera tarea. Esto es lo que nosotros vamos a hacer desde Angular, ¿sí? ¿Qué es este JSON? Y simula, básicamente lo que simula, vamos a agregar otra. Vamos a agregar una segunda tarea, le vamos a poner tarea 2 y le vamos a poner mi segunda tarea. Y vamos a hacer send en enviar. Cuando haga send, bien, a ver si me dice 201, pero no sé por qué, ¿no? Me la agrego sin problema, sí, mi segunda tarea. Acá, no sé por qué no me la actualizó acá abajo, pero bueno, no importa. Bien, la puedo enviar sin ningún problema, ¿sí? Me acaba de enviar la tarea. Es más, JSON Server incluso hasta genera un ID propio. Si yo lo enviara sin el ID también no tendría problema. Pero bueno, en este caso como son dos datos, para que quede un poquito más presentable, pusimos los dos datos. Bien. Em, Ahora, si yo hago una petición de tipo GET, ahora sí no me va, debería enviarme toda la información. Fíjense que, a ver, petición GET, no sé por qué, no, hay algo que se colgó o no sé qué está, watching file. No, no, ahí está bien porque te mandó un Ah, 200. perdón, no lo había visto acá abajo. Acá está, miren, acá. Acá me acaba de enviar, acabo de hacer una petición GET y me acaba de enviar repito de vuelta, si quieren el proceso. Vamos a hacerlo, porque a veces como te lo cierra, yo pensé que digo, no me está mostrando nada. Pero sí, me lo había mostrado perfecto. Fíjense que acá ya el array no está vacío. Ahora, si yo acá hiciera una petición a los users, que creo que es el otro endpoint, Sí, user, pero es sin S, si yo hiciera un get, obviamente me va a tirar un 200 que está ok, pero es un array vacío. Ahora, si yo lo vuelvo a repetir, lo voy a dejar en tareas, porque al final lo que vamos a ver a nosotros es tareas, y hago un get de tareas, tareas estoy bien acá, no sé por qué a veces no me actualiza correctamente esto. Me están dando medio medio esto, ¿no? No sé si ¿Qué no lo se envié. actualiza? ¿Abajo? Sí, no se me está No te lo... actualizando. Nada, no me lo está actualizando. Salvo que me haya enviado. No, tengo las tareas. Sí, no sé por qué. Viste que A está ver, raro. ¿en Está raro. tareas?
¿Qué hiciste? Mandaste un... Sí, Profe, es un get. Pero, tiene que cambiar a Raw. Em, em, no Abajo debería, donde no está debería, Raw. no debería. No estoy haciendo un get acá. No un debería. get de tareas. No, sí, no debería mostrártelo, tal cual. No, debería mostrármelo. Sí, No tiene nada que ver con el body ni nada de esto, porque esto es cuando yo estoy enviando algo en la petición. En este caso, ¿Y si usas Postman directamente en vez del de Visual? eh, no, igual no sí, sé, pero lo debe ser mismo. Eso es lo raro. mismo. Bien. No, es lo mismo. No. Bueno, no sé. Hacelo de vuelta, a ver, el Algo. get. Qué raro. Sí, es raro, es raro. Vamos a hacer un post de nuevo, vamos a hacer un post antes. No sé, tarda como en actualizarse, ¿viste? Sí, Capaz que hay alguna actualización del plugin que yo no lo hice y puede ser, ¿no? Vamos sí. a ponerle mi tercer tarea, vamos a hacerla así, pero son cosas de, capaz son más de JSON Server que de... Fíjate que ni siquiera acá me Sí, dice sí, 201 que se creada, creó, pero no te pero, lo devuelvo. pero no me Queda lo con está el... devolviendo, ¿sí? Fíjate que lo crea. Y Sí. entonces ahora sí voy a hacer un get, a ver, no sé por qué el get debería estar funcionando. No sé, se Ay, no hay trabó. un botón que sea de refresh ahí, abajo al costadito. Yo No me porque acuerdo. yo no lo manejo con el plugin, entonces a este no lo conozco tanto. El, No, pero hoy están dando así, ¿eh? Mira sí, que no hay suelen dar en mal. el body, viste que había como un botoncito que no sé si era tipo un Bueno, refresh o... bueno, capaz que... pero está funcionando como que... ¿Ves? Fíjate que ahí Ahí está. se Con un actualizó delay, solo. ¿no? Es como que... Tiene un Sí, delay, está tiene medio un delay. lento, no sé será qué. Pero bueno, al final sí está funcionando todo perfecto, fíjense que se siguen agregando sin ningún problema y bueno, no pasa nada. Pero a mí lo que me interesa es esto. Pero una de las cosas importantes también es que si nosotros quisiéramos un get, supongamos solamente del uno, fíjense que le estoy poniendo acá arriba, del uno, del 2 o del 3 que son los ID que nosotros tenemos. Si yo hago ahí, bueno, también tarda un montón, pero bueno, debería traerme la petición get. Está medio esto, ¿eh? Vamos a abrirlo de vuelta, a ver si por ahí. Mm, a ver. Si hacemos ahí un get, debería traerme la 2, ¿ven? Está funcionando bien, o sea. Mm, Pero bueno, no sé, a veces cuestiones de esto que tenemos acá, de la herramienta más que lo que estamos haciendo nosotros. Fíjense, si quisiera la uno, espero bueno, que me responda la uno, a ver si. No sé por qué están dando tan mal. No, están dando mal, no sé por qué, sí. a ver si es eso. Para ver. Sí, están dando definitivamente mal. A ver si me Ay, lo cambio. fíjate Ahí en está, ¿viste? ¿Viste lo Raw. que hice? Sí, Me fui de sí. header al body Es y como un me lo refresh. buscó. Sí, es como un Es refresh. como un refresh, Sí, fíjate. Vamos a sí, buscar sí. la 3. No me muestra nada, pero voy Mm, de. Bueno, no sé, por lo menos lo descubrí recién, ¿no? Voy de vuelta y ahí me muestra sí, la 3. tal cual. Yo Bueno, te decía ese nada. botoncito al lado de JSON. Si no es algo tipo refresh, pero no creo. Ese botoncito que ¿Este está al lado de decís JSON. Pero acá? sí, que no lo veo bien, pero no sé bien para qué. Sí, está medio raro, pero pues, no sé, fíjate que es como que queda apretado, pero bueno, no importa. A ver si, a ver, ahí lo dejé destildado, a ver qué onda. No, claramente es un tema de la herramienta o hay algo acá, ¿ves? Y ahí me lo refresca. Pero bueno, más allá del tema de la herramienta y de utilizar Postman, que yo creo, ¿todos usaron Postman, chicos? ¿O yo te estoy Dice Seba explicando algo? que, perdón, Gaby dice Seba que Sí. apretando en RAW se actualizaba. Pero creo que era lo que estaba haciendo Gaby, ¿no? De todas formas, no. ¿Raw acá decís? Sí, me decía No, él, pero no. porque, Y ahí si mira, haces el get de 2 o 3 se debe ¿Sí? actualizar. teniéndolo en RAW, pero igual no Mm, debería, pero si querés ahí está funcionando mejor, pero no debería previews. También por ahí, acá capaz que en algunas está funcionando mejor que en otras. Gabriel, a mí la última Sí. actualización del visual me vino con bastantes cosas, así como Mira. este tipo de... Sí, Bueno, fíjate que acá, por ejemplo, en el Previews me lo muestra también sin problema. Sí, o sea, claro, acá me lo actualiza. Fíjate que si pongo el uno y me lo actualiza. Sí, acá me lo sí, está, ahí no sí. sé, acá están dando mal. Bien, no importa. En este están dando mal, pero no debería. Digamos, es un tema de la herramienta que puede ser también que haya que actualizar el plugin o algo de eso. Bien, pero básicamente lo que me interesaba es que viéramos esto y de paso agregamos algunas tareas acá que después vamos a consumir. Bueno, nosotros esto mismo que acabamos de ver ahí, lo vamos a hacer de este lado, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer, lo que acabamos de hacer es manual,
¿sí? Acá vamos a hacer un get, un post y un get por ID. Obviamente también podríamos haber hecho un delete con el ID también y hubiera funcionado también sin ningún problema. Ya vamos a ir viendo entre esta clase y la clase que viene todos esos temas. Lo que voy a hacer ahora es crear un servicio. Vamos a crear un servicio que es el servicio que va a consumir este archivo que nosotros tenemos acá. Donde va a agregar, donde vamos a listar y vamos a hacer un montón de cosas. Bien, obviamente yo estoy acá mostrando la estructura de carpeta porque al final lo que voy a hacer es agregar una carpeta más a este módulo de tareas, donde nosotros teníamos el componente A y el componente list, teníamos la interfaz y teníamos la page que consumía todo esto. Entonces el servicio lo voy a crear acá, lo voy a crear acá adentro, ¿sí? Dentro de tareas. Vamos a ir a otra. Bueno, acá tenemos el frontend, acá tenemos el backend con JSON Server. Voy a abrir una tercera línea de comandos y acá vamos a crear el servicio. Nosotros para crear un servicio hacemos ng generate s de servicio o service. Ponemos que es lo mismo, así como nosotros creamos componente y poníamos ngc, acá hacemos ngs, ¿sí? Lo vamos a crear dentro de la carpeta tarea, ¿sí? Es decir, acá ¿Puedo donde hacer una vimos recién. pregunta? Sí, sí, claro. ¿Por qué la creas dentro de la carpeta tareas y no en el SRC con una carpeta API o algo así, como más general? Porque en realidad es un servicio específico de la tarea. Ah, ok. Cuando vos tengas varios servicios que vos podés tener un servicio de autenticación de usuarios, tenés un servicio que consume productos, tenés un servicio Sí. que, o sea, entonces lo ideal siempre es generar una estructura de carpetas. Digamos, acá van a estar los componentes asociados a la tarea, las interfaces asociados a la tarea, las páginas asociadas a la tarea y obviamente los servicios asociados a la tarea. Porque es un servicio de la tarea. Puede ser que yo los use en otra parte, podría llegar a ser, pero al final son servicios de la tarea. ¿Sí? Por eso siempre está bueno modularizar. Vamos a tener mucho más que una sola entidad. Nosotros ahora en nuestra aplicación estamos manejando una sola entidad, pero van a tener muchas. Digamos, en una aplicación hay muchas cosas que se agregan, ¿sí? Entonces está bueno que cada uno tenga, digamos, su carpetita, como lo tenemos acá, esta carpetita, y acá dentro de esta carpetita todo. Bueno, entonces Bien. ponemos dentro de la carpeta de tarea, vamos a crear una carpeta que se va a llamar service, o service, porque puede tener más de uno también. Y acá a ese servicio le vamos a poner tarea. Vamos a utilizar el menos menos skip test, que lo usamos por el archivo de testing. No digo que los testing no se tengan que hacer, por supuesto que hay que hacer testing de todo, pero nosotros no vamos a ocupar el tema de testing, entonces nos va a generar un archivo más que nos hace un poco de ruido ahí y al final no lo estamos utilizando porque no hacemos testing. Hay que hacer testing, pero nosotros no lo estamos haciendo. Bien, acabo de crear el servicio. Ese es el primer paso. Este va a ser el servicio que va a hacer el get de las tareas, el post de las tareas. Primer paso, creamos el servicio. Fíjense que acá adentro van a tener o esta carpetita y esta carpeta va a tener un servicio. El otro paso es ir al app config y agregar un servicio, digamos, agregar un proveedor. Porque nosotros podemos utilizar varias estrategias para poder consumir un API, porque al final lo que estamos consumiendo es un API de JSON Server. Pero nosotros podemos utilizar el mismo fetch de JavaScript, o podemos utilizar, digamos, algunos otros Axios, por ejemplo, pero nosotros vamos a utilizar HTTP Client, que es un observable de provide HTTP Client, que es una función que tenemos que agregarla acá. Configuración, nos pide Angular que lo hacemos. Si no tendríamos que importar en cada uno de los componentes, podríamos hacerlo de esa manera. A mí me ha generado conflictos eso. Entonces, normalmente, si yo sé que voy a utilizar HTTP Client en mi aplicación, lo agrego, digamos, como, si se quiere, como proveedor en la raíz de la configuración, así como están agregadas las rutas, y listo. Entonces ya me olvido de este problema. Y entonces ahí yo voy a poder ir a mi servicio e inyectar HTTP client en una variable que le vamos a poner HTTP, que la vamos a inyectar. Creo que habíamos usado inject ya, no me acuerdo, creo que sí, ¿no, Mari? Sí, Yo habíamos creo que usado esto. sí, yo creo que sí, Sí. si no me estoy confundiendo con Bueno, otro. Sí. nosotros tenemos la posibilidad, cuando decimos inyectamos, lo que estamos haciendo es como creando una instancia de este servicio. Nosotros,
cuando creamos un servicio, ese servicio toma lo que se llama un patrón de tipo singleton. O sea, con lo cual se genera una sola instancia de esta clase. Una sola instancia, por más que yo la use en un montón de componentes, en un montón de lugares de la aplicación, se va a crear una única instancia de este servicio. Y yo lo voy a estar consumiendo. Nosotros tenemos dos maneras de resolver este problema de la inyección. Es decir, de inyectar una instancia de HTTP client. La podemos hacer a través del constructor, utilizando así, por ejemplo, private, HTTP2, dos puntos, HTTP client. Lo podemos hacer ahí o lo podemos hacer con el inject. La diferencia es que cuando nosotros lo inyectamos en el constructor, lo que va a pasar es que cuando se instancie cualquier servicio, ¿no? Siempre estamos hablando de inyección de dependencia, ya no importa de los servicios. Cuando nosotros inyectamos algo por el constructor, cuando se genera una instancia de esta clase, automáticamente se va a generar una instancia de esta. Ahora, si nosotros inyectamos alguna cualidad, no importa que sea HTTP, cualquiera, porque vamos a inyectar, de hecho vamos a inyectar varias. Cuando lo inyectamos por acá, solamente se va a instanciar cuando se use. Son decisiones, no es otra cosa. O sea, una decisión que tiene que ver con qué me conviene a mí de acuerdo al problema. Me conviene que cuando se instancie un componente o lo que sea, se cree una instancia o cuando lo use. Pareciera que fuera más eficiente esto, pero a veces es necesario hacerlo de esta manera. Porque yo digo, yo lo quiero automáticamente, quiero que ese servicio esté ahí. Que cuando yo lo necesite, lo quiero consumir rápido. A veces esto, obviamente, depende del tráfico y el consumo, puede demorar, ¿sí? Entonces, nada, de esto me aseguro que independientemente de que yo lo vaya a usar, para cuando yo lo vaya a usar ya va a estar creado. Bien, lo vamos a inyectar acá para que no me ocupe el constructor, porque no lo voy a necesitar. Y acá lo que vamos a hacer es crear una petición de tipo get, que vamos a llamar get tareas. Esta petición get tareas lo que va a hacer es utilizar, fíjense, cuando yo inyecto algo, transformo esa variable, porque esto es una variable, ¿sí? De tipo HTTP client. Si yo me pongo acá, va a decir tareas, es de tipo HTTP client, lo dice acá, digamos. Quiere decir, se transforma en un atributo, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que cada vez que nosotros creamos algo y ponemos this, se transforma en un atributo de la clase, ¿sí? Eso me genera, entre otras cosas, la inyección. Entonces acá, fíjense lo fácil, ¿no? Digo, bueno, necesito hacer un get, llamo al get. Y le tengo que pasar, obviamente, la URL. La URL es el endpoint que nosotros creamos acá, este que creamos acá. Bueno, en este caso, tareas. Entonces vamos a crear otro atributo. Esto obviamente se puede hacer de muchas maneras. Le vamos a llamar URL base, dos puntos. Y acá le vamos a poner lo mismo que decía ahí, ¿no? Perdón, http, dos puntos, / localhost. Sí, vamos a ponerle local, pues si lo ponemos mal es un lío. Localhost, dos puntos, 3000, / y vamos a ponerle tareas. Lo que decía ahí, en realidad, si ustedes analizan esto que tenemos acá, es lo mismo que dice acá arriba, ¿sí? Esto es donde nosotros nos queremos conectar. Bueno, ahí me está tirando error porque yo estoy haciendo el lío acá. Le tenía que haber puesto string igual. Bien, entonces acá lo que voy a hacer es llamar a esa variable que nosotros tenemos acá. Perdón, bien digo, sí, this URL. Fíjense que tanto URL como HTTP utilizamos this, ¿por qué? Porque obviamente son propiedades. Una ingresa por inyección y otra es un string que nosotros creamos. Bien, ahora, así de fácil se hace, pero nosotros acá, como para que quede un poquitito más armadita, le vamos a decir que nos retorne el tipo de retorno, porque get acá lo que nos retorna es un observable, ¿sí? Y entonces, fíjense, hice acá un observable de tipo object, y esto la verdad no queda muy bien, ¿sí? Porque es como un genérico. Entonces nosotros sabemos que al final lo que nos va a devolver son tareas, ya tenemos creadas nuestras interfaces, entonces nosotros le vamos a decir que nos devuelva un array de tareas, un observable. ¿Por qué? Porque HTTP lo que devuelve, o lo interesante de todo esto es, utiliza el patrón observer observable. Va a haber componentes que se van a suscribir a este servicio para observar los cambios que puedan realizarse en ese listado de tareas. Entonces, por eso trabajo con ese patrón. Y nosotros acá, en ese observable,
yo lo que quiero es que me retorne, me va a tirar error porque todavía no agregué la interfaz tarea. Tenemos que agregar la interfaz tarea, tenemos que agregar que bueno, observable ya está. Y acá en el get también tenemos que usar este operador diamante y decirle que lo que me retorne es una lista de tareas. A ver si acá. Una lista de tareas, me está faltando ahí un diamante y esto obviamente tenemos que ponerle un retorno. ¿Sí? Fíjense la estructura que tiene la petición. Inyectamos nuestro HTTP, que es al final lo que usamos acá abajo. Decimos que va a ser una petición de tipo GET, como hacíamos de Postman. Decimos que nos retorne un array de tareas, porque nosotros nos quiere, digamos, lo que estamos consumiendo es un array de tareas. Le pasamos la URL base, que es esta que tenemos acá. Y le decimos que nos retorne un observable de ese array de tareas. ¿Por qué? Porque del otro lado vamos a tener que nosotros suscribirnos como observadores para poder observar y para poder levantar esos datos que están en el servidor. ¿Sí? Porque lo que nosotros estamos consumiendo acá es, estamos construyendo una petición HTTP, pero después desde un componente o desde cualquier lugar o desde varios componentes vamos a llamar este servicio. Y ese servicio lo vamos a llamar desde el listado de tareas. Como nosotros tenemos tareas porque nos pusimos con Postman a agregar, tenemos 3 acá, así que tenemos para consumir. Bien, entonces yo me voy a ir a la carpeta del componente list tareas que teníamos acá, que nosotros recibíamos las tareas, si mal no recuerdan, voy a comentar esta parte para que no se entienda esto, no hace falta. Sí, las recibíamos, digamos, del hijo, el hijo nos enviaba la tarea. Bueno, eso va a seguir pasando, pero a mí lo que me interesa básicamente es que me levante de mi base de datos, porque mi base de datos ahora, simulada por este db.json, es este db.json, y entonces voy a tener que hacerlo desde acá, porque yo quiero que se vea esto acá, reflejado, digamos, en mi aplicación. Pero, ¿cuándo quiero que suceda eso? Y acá aparece otra cosa nueva, ¿sí? Vamos a implementar, creo que no lo habíamos hecho hasta ahora, una interfaz que se llama onInit. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que ver con el ciclo de vida del componente. Nosotros estamos ahora dentro del componente, ¿sí? Dentro de este componente que se llama list tarea. Y este componente, nosotros decimos, bueno, cuando se cargue la página que tiene este componente, yo quiero que se ejecute un método y pida todas las tareas que están en mi base de datos y me las muestre en pantalla. ¿Cómo sucede cuando yo entro a Mercado Libre? ¿Qué hace? Cuando yo entro a una página de Mercado Libre y busqué algo, me va a llevar a un lugar donde me va a mostrar un montón de productos. Bueno, lo que hace justamente es eso. Ahí, cuando nosotros accedemos a esa página, se ejecuta alguna especie de onInit, alguna especie de DOM content load, del lado, digamos, si habláramos de JavaScript puro, y en esa carga de la pantalla, en ese load de la pantalla, va a ir a buscar los datos a la base de datos, digamos, el frontend se lo pide al back, etcétera, porque nosotros hicimos una búsqueda y nos va a traer todo. En este caso nosotros no estamos haciendo búsqueda, le estamos diciendo tráeme todo lo que tengas. Todavía no lo hicimos, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros ya creamos un servicio que me retorna todas las tareas. Ahora lo vamos a usar de este lado. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a ir pasito a pasito en esta parte. Ahí estoy mirando. Bien. Bien, entonces cuando nosotros implementamos una interfaz, digamos que sabemos que es un concepto de la programación orientada a objetos, que es un contrato, una interfaz es un contrato, normalmente cuando nosotros tenemos una interfaz y tenemos un contrato tenemos métodos. Entonces lo que nos pide acá Angular es que me dice implementame la interfaz onInit y va a implementar el método engine o onInit, ¿sí? Este método que tenemos acá. Este método se va a ejecutar cuando, miren, fíjense que ya se debe estar ejecutando incluso, cuando se cargue mi página, ¿sí? Vamos, en este caso está lanzando un error, ¿sí? Porque está lanzando un error, porque justamente está esto, error, método, listo, porque lo está haciendo acá, digamos, o sea, me lo está lanzando porque está haciendo un through new error, ¿sí? De esto, ¿no? Esto es lo que está lanzando. Si yo lo volara esto, obviamente no haría absolutamente nada, porque, bueno, no estaría lanzando eso, ¿sí? Pero fíjense que ahí, si yo acá, vamos a suponer, pusiera un console log cualquiera, ¿no? Vamos a suponer... mi página se cargó, vamos a ponerle, y ahí me va a aparecer, digamos, un console log
que dice mi página se cargó, ¿sí? Acá. Lo que está pasando es eso. Cada vez que se cargue la página, se va a cargar ese mensaje. Bueno, yo lo que quiero ahora es que haga la petición GET y levante los datos de la base de datos, ¿sí? Bueno, para eso vamos a tener que inyectar este servicio, ¿sí? Vamos a tener que inyectar este servicio tarea service, lo vamos a inyectar acá, ¿sí? Así como nosotros inyectamos HTTP, ahora de este lado vamos a crear una variable que se va a llamar tarea, ¿sí? Vamos a ponerle TS, así, tema así lo hacemos más chiquitito, el cual podemos inyectar o por el constructor o directamente el tarea service de esta forma, ¿sí? Acá estamos inyectando el servicio y acá lo que vamos a hacer es consumir ese servicio y vamos a asignar todo lo que levantemos a esta variable. Entonces vamos a hacer eso. Si yo ahora hago this.ts.getTareas, estoy accediendo a este getTareas, que es este método que acabamos de crear nosotros. Este getTareas me va a devolver todas las tareas, es un método, ¿sí? Pero como les dije, hay algo que es muy importante y que nos pasa a todos y que nos olvidamos, pero siempre que trabajamos con observables, nosotros tenemos un observable, en este caso, el observable es esta lista de tareas que viene de la base de datos, y el observador es este componente que tenemos acá, que tiene que suscribirse para poder observar. Entonces, si yo hago punto, me va a aparecer for each, me va a aparecer pipe, también puede ser un pipe, pero por eso es otro tema más complejo, vamos a ver si lo podemos abordar más adelante, pero me tengo que suscribir y no es tan mágico ahí, sino que cuando yo me suscribo dentro, tengo un objeto y dentro de ese objeto tengo un método que se llama next, es una array function, ¿sí? Una arrow function, y esa arrow function dentro, acá dentro, como uno de sus parámetros, va a recibir esa tarea, ¿sí? Ese array de tareas que me devuelve la petición. Sí, este mismo. O sea, lo que yo le estoy diciendo acá, este observable que tenemos acá, este observable, que es un array de tareas, es el que yo recibo acá. Es más, si nosotros acá hiciéramos un console log de tareas y lo mostráramos en nuestra pantalla, lo mostráramos acá, fíjense que acá tengo las tareas. ¿Sí? Ya las tengo ahí. Simplemente lo que tengo que hacer es decir que lista, mejor dicho, this.lista es igual a esas tareas. Y eso automáticamente lo que va a ser mostrarme todas las tareas en pantalla. ¿Por qué lo hace eso? Bueno, porque nosotros ya habíamos visto que acá en el listado de tareas nosotros estábamos usando un ng, ¿sí? Bueno, un ng for no, estábamos usando un arroba for y el arroba for me estaba generando el listado, ¿sí? Y el arroba for se alimentaba de esa lista de tareas que no es más que esta lista que creamos acá, que no es más que esta lista que estamos alimentando con el resultado de la petición HTTP, ¿sí? Esto lo voy a borrar para que no me haga ruido. Acá también para manejar los errores nosotros podemos poner coma y acá vamos a manejar si ocurre algún tipo de error, vamos a utilizar esto que es otro método que tenemos acá que viene siempre si ocurre algún tipo de error, el que sea, ¿no? Le podemos poner lo que quieramos, ¿no? Acá yo siempre lo igualo, digamos, a un objeto de este tipo y acá nosotros esto después lo podemos manejar con TOWS, o alguna de esas librerías para mostrar los errores en pantalla, pero acá podemos tener acceso, digamos, al message que me devuelve el error. Creamos la petición get y lo que estamos haciendo es consumirla de este lado, ¿sí? Eso es lo que acabamos de hacer. Bueno, ahora nosotros acá ya tenemos nuestras tareas. Ahora el resultado es que necesitamos hacer una petición de tipo post. Y ahora sí le voy a dejar a Mari que les muestre la petición post. Que lo que vamos a hacer ahora es, o lo que va a hacer Mari es, bueno, crear un nuevo servicio que envíe por el cuerpo de la petición esto que hacíamos nosotros con Postman y lo agregara. Esto ya lo tenemos, o sea que una vez que Mari lo agregue, digamos, a la base de datos, automáticamente esto se va a ir cargando directamente. Pero para esto, la idea también es que manejemos formularios reactivos, ¿sí? Hoy vamos a ver formularios reactivos. ¿Te parece, Mari? Ahí te... Sí, sí, sí. Ahí estaba eh, borrando unas cositas del dale, proyecto para arrancar de cero. dale, Y dale.
vamos a ver formularios reactivos y post, retomando esto que estaba diciendo Gaby. Un segundito que estoy eliminando. Ahí Mientras, ¿alguna vamos. preguntita, chicos? Bien, ahí vamos. Que quiero limpiar bien para que no se vea. Sí, ahí estoy contestando, sí. Sí, ahí A estamos. ver, no es tan así igual, Ernesto, porque las peticiones HTTP, si bien observan, hay otras cuestiones que hacen que se actualice. En este caso, no vas a tener problemas, pero cuando se manejan muchos servicios y muchas peticiones, al mismo tiempo es necesario utilizar otro tipo de estrategias. Pero en principio va a estar funcionando bastante bien. Con el hecho de suscribirme, me detecta cambios y me va mostrando los cambios. Lo que pasa es que nosotros, en esta aplicación en particular de agregar y listar, estamos utilizando también comunicación entre componentes. Ahora lo vamos a ver cuando ella agregue tarea. Nosotros acá, si yo voy al list tarea, fíjate que nosotros estamos utilizando una emisión de la tarea. De hecho, si yo calculo, digo esto, mientras Mari se acomoda, si Sí, ya estoy. nosotros acá Ujú. agregáramos, supongamos, una tarea X, no lo que sea acá, y yo agregué, fíjense que me la va a agregar al listado. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo que estoy haciendo es utilizando comunicación entre componentes y no más que eso. Pero eh, después cuando yo refresque, por supuesto esto va a desaparecer porque era simplemente memoria, ¿sí? Bueno, ahí Dale, comparto. sí, para ver, creo que Para vos que podés, pero por las corro dudas el pongo chat. que. Dale, Dale. Ok, ahí ya está, estamos. estamos. Estoy Sí, sí. compartiendo. A ver, avísame cuando se vea. Voy a ocultar controles mientras. Esto Sí, sí, se acá. ve perfecto ahí, Mari. Ok, achico todo. Ahí está, esto se va. Bien, ahí vamos. Perfecto. Para que se me volvió a aparecer la pantallita esta de los controles de reunión. Sí, te vuelve loco. Es de locura, sí. Bien, perfecto. Ahí estoy corriendo el JSON server de tareas y sí, y todo eso está viendo bien. Vamos a ver acá. Sí, perfecto. Un minuto que voy a cerrar algunas cositas que quedaron acá. Ella lo pone más lindo con el Eh, Water CSS que Nada, siempre me bueno, olvido. yo tuve tiempo ahí. Mientras vos hablás, yo tuve más tiempo. Bueno, dale. A ver ahí, la consola Library. Bien, perfecto. Ahí ya retomamos donde dejó Gaby. Vamos a chequear un minutito. Que quiero cerrar el otro proyecto que tengo ahí abierto. Ujú. Perfecto, este me parece que está bien. Es el tuyo. Un minutito, que quiero cerrar el otro. Pip. Listo. Ahí está, por las dudas. Ok, bien. Ahí estamos. Bien. Bueno, para retomar un poquito, Gaby, ¿te parece primero que explique lo de los formularios reactivos y después hago la parte del post? ¿Te parece bien? Sí, sí, perfecto, ¿Sí? sí. Perfecto. Sí, Bien, sí. bien, bien. Bien, bien, dale. Bueno, acá tenemos en agregar tarea, ¿sí? Vamos a ver un poquito, retomando este formulario, vamos a correr un poquito ahí la vista. Retomando este formulario, vamos a ver el tema de formularios reactivos, un poquito como para repasar, empezar a ver, repasar un poquito, bueno, ¿se acuerdan que la otra vez vimos formularios basados en plantillas, ¿no? Ahora lo que vamos a ver son los formularios reactivos, que lo que, que lo que tienen de ventaja, y es lo que más se usa, digamos, lo que vimos el otro día es algo muy, para algo, un caso muy simple, porque la verdad que no está muy recomendado, porque la verdad que está bueno separar la lógica. En el caso de los reactivos, se separa la lógica de la validación, ¿sí? No está imbuida en el HTML, sino que se separa la lógica de la validación en la parte del TS, donde está manejada la lógica, y el HTML simplemente hace lo que tiene que hacer, ¿no? Que es mostrar la información, ¿no? Bien, entonces, antes que nada, para poder, vamos a correr esto, a ver, esto te lo vamos a dejar. Ujú, bien, vamos a parar por ahí. Antes que nada, lo que vamos a generar en el TS del componente, ¿sí? Acuérdense que yo estoy en agregar tarea, porque acá es donde se manejaba la lógica de agregar una tarea y después se enviaba a la lista, ¿sí? En este caso, bueno, más tarde la vamos a enviar, pero ya al JSON, ¿no? A la base de datos que tenemos en JSON Server. Entonces, en primer lugar, yo voy a crear una propiedad que le voy a poner formulario, como le podría poner cualquier otro nombre, ¿no? Pero formulario, ¿sí? Igual. A ver, un segundito que no le explique esta parte que está acá. Vamos a, bueno, ya la que está escrita la aprovecho directamente. Vamos a separar ahí. Esta propiedad FB, yo la estoy usando acá en el componente para inyectar
digamos, una clase que se llama Form Builder, ¿sí? Que lo que me va a ayudar es a escribir la lógica que ahora voy a implementar del formulario de una manera más limpia. Ya van a ver por qué les digo esto. Miren, yo por otro lado voy a crear una propiedad que, como les decía, que la voy a llamar formulario, pero se podría llamar de cualquier otra forma. Y ahí voy a hacer uso, ¿sí? De FB, de esa variable, ¿sí? Para poder implementar, o sea, estructurar ya el formulario de una manera más simple. Em, miren, ya FB me ofrece este método que es non-nullable, que está bueno usar porque no va a admitir valores nulos, ¿sí? Y a su vez tengo este otro atributo que es group, ¿sí? Abro paréntesis y acá dentro va un objeto, ¿sí? Bien. Lo que les voy a ir mostrando acá, espera que se vaya ese cartel. Bien. Lo que voy a ir definiendo acá son los controles del formulario, ¿sí? Ahora cuando vayamos al HTML lo vamos a vincular. Pero en principio, volvemos al HTML, sabemos que tenemos un campo de, a ver, de ID y de tarea, ¿no? Y de nombre tarea. Entonces, vamos a decirle, dentro de este objeto, ¿sí? Acá lo que repetía, ¿no? Estoy llamando a FB, a esta variable, ¿sí? Para a través de sus métodos poder crear este grupo de form control, digamos, ¿no? De controles de formulario, que son los campos de ID, por un lado, ¿sí? Vamos a poner ahí. Bien. Esta sintaxis, acá lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Tenemos un campo ID, ¿sí? Que es un array en donde, en principio, acá entre llavecitas, ¿sí? Que lo estoy dejando vacío, yo podría ponerle un dato, es lo que va a aparecer en el campo de ID. Si yo acá pusiera, por ejemplo, un 1, ¿sí? En pantalla, ahora lo vamos a ver para que lo puedan ver qué pasa si yo acá le pongo un 1, ya aparece con el campo 1. Uno después lo puede modificar, pero esto es el valor que va a tomar ese campo en la pantalla, el input, ¿no? Coma, ¿sí? Lo vamos a dejar vacío, eso se lo muestro después porque para que no quede medio feo, coma, y acá voy a definir un array, ¿sí? De validadores, que para eso vamos a usar la clase validators. Vieron que yo les decía que ahora la lógica de, digamos, de lo que yo quiero establecer como condiciones de los inputs, lo establezco acá en el TS del componente y no en el HTML como hicimos la otra vez, ¿sí? Validators, punto, por ejemplo, elijo require, ¿no? Que el campo sea requerido, por ejemplo, ¿sí? Yo acá podría poner otros. Vamos a ver, miren, por ejemplo, acá, en el de tarea, creo que se llamaba tarea, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Voy a decir que va a inicializar en vacío, ¿sí? Y en el campo de validadores voy a usar, por ejemplo, el require, ¿sí? Coma, y también puedo usar otro, ¿sí? Por ejemplo, validators.minLength, por ejemplo, ¿sí? Y le digo que como mínimo tenga 3 caracteres, por ejemplo, ¿sí? Se pueden usar varios, incluso también se pueden definir propios, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa mucho más compleja. Bien, eso por un lado. Ahora nos vamos a ir al formulario, al HTML, ¿sí? En principio, entonces, para vincular el formulario, este que tengo acá, a la instancia que creé en el componente, ¿sí? Lo voy a hacer de esta forma, declarando, bueno, con los corchetes, ¿no? Form group, miren, acá ya aparece, ¿sí? Porque en realidad la clase de formulario, de este formulario acá, es form group, ¿sí? Yo no lo tipé, pero lo podría haber hecho, ¿no? Decir esto, ¿no? Form group. Ahí estamos, ¿sí? Bien, form group. Y acá me está pidiendo que le ingrese el nombre que yo le di a la variable, que fue formulario, ¿sí? Eso por un lado. Y de forma similar a lo que vimos el otro día, yo lo voy a poner acá arriba como para vincular al botón de Submit, ¿sí? Un evento de ngSubmit, ¿sí? Y que se va a llamar enviar, por ejemplo. Enviar. Ahí está, ahí se está quejando porque, bueno, no tengo implementada el método de enviar en el componente, en el TS, ¿no? Por otro lado, lo que nos va a faltar acá también, vamos a hacer el método como para no ver ese warning ahí, vamos a ponerle enviar, por ahora lo vamos a dejar vacío. Bien, volvemos al HTML. Por otro lado, lo que vamos a necesitar para que sepa que este campo, ¿sí? Este campo de input del ID lo relacione con esta propiedad de ID del formulario que definimos,
Eso se hace a través de form control name. Acá está, form control name igual, ¿sí? Y acá le voy a decir el nombre, ¿sí? Para vincularlo con lo que hice del lado de la lógica, ¿no? Del lado del TS, ¿sí? Lo mismo acá, form control name igual, dijimos tarea. Bien, chequeamos. Sí, bien, perfecto. De esta forma yo ya puedo vincular y manejar desde el TS del componente, ¿sí? La lógica de, bueno, las validaciones, ya puedo capturar los valores de esos campos del formulario, ¿sí? Entonces a ver, vamos a ir, si podemos hacer una pruebita, aunque sea con, sí, vamos a hacerlo acá. Vamos a poner en enviar, cuando yo haga submit, vamos a decirle, de manera similar a lo que vimos el otro día, ¿no? Sí, a ver, ven que ya puedo usar ahora el formulario que yo definí acá arriba, acá, ¿sí? Ya puedo usar los métodos que tenga además, como para acceder a todo lo que estaba en el HTML, en la parte del template, ¿sí? Entonces, formulario, if formulario is valid, ¿sí? Que, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir una variable y vamos a decirle que data va a ser igual a formulario, punto, y hay otro método por acá, que es getRowValue, que lo que me va a traer, un segundo que admito, y oculto los controles, ahí estamos. Bien, que lo que me va a traer van a ser los datos del formulario, ¿sí? Esta es una forma. Sí que trae todos los datos. Esto, si no me equivoco, implica que traiga también los que están deshabilitados, ¿no, Gaby? El getRowValue es eso, básicamente, a diferencia de otros, si pusiera de usar otro método, ¿no? El rowValue. Trae todos los controles, incluso si hubiera alguno deshabilitado, ¿sí? Claro. Bien, entonces, claro, y lo vamos a imprimir. Data. Bien, vamos a hacer la prueba con esto simplemente como para verlo en pantalla. Ahí estamos. Bien, perfecto. Bien, entonces vamos a generar un ID, 2, por ejemplo, y tarea hacer informe, ¿no? Cuando yo presiono enviar, ¿sí? Se debería imprimir en pantalla acá el valor ya capturándolo desde un minuto que admito. No sé por qué me apareció de vuelta la misma persona. A ver, un segundo. Oculto control. Ya estoy capturando desde el lado de la Yo lo lógica. admito, quedé tranquila que yo lo admito, ya la vi. No, no, sí, pero vos sabés que era la misma persona, por eso me llamó la atención, que admití hace un minuto. Nada, bueno, ya estoy manejando del lado de la lógica, ¿ven? ¿Sí? Los datos del formulario, ¿sí? Que definí acá. Y yo acá estoy digamos, diciendo, digamos, declarando las condiciones que quiero que cumplan esos campos, ¿no? Las validaciones, ¿sí? Manejándolo todo. Esto se puede volver mucho más complejo, por eso está bueno. Incluso, bueno, ahora no estamos viendo, pero manejos de estado, esto permite un montón de cosas. También manejar, por ejemplo, que suceda algo si cambia el valor del input de nombre, por ejemplo. Yo puedo definir esas cosas acá en el TS. Entonces está bueno usar los formularios reactivos. Una cosa que no dije, porque ya lo tenía acá, pero para poder implementar todo esto que estamos viendo de reactivos, yo tuve que importar la librería Reactive Forms Module. No sé si se ve bien ahí. Es esta, ¿sí? Esta que está acá arriba. En los imports del componente. ¿Bien? Eso es fundamental. Si no, ya me hubiera tirado error de que no estaba en el componente, ¿no? El form group y demás. Bien. Eso por un lado. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿sí? Para que yo cuando se me agregue acá la lista, porque esta lista que está acá, ¿sí? Está leyendo lo del JSON server, ¿sí? Se está nutriendo de ahí, miren. Porque esto yo lo tengo sincronizado con lo que mostró Gaby. Bien, a ver acá estamos. Acá estoy parada en el componente de lista de tareas, ¿sí? Em, como ven, es lo mismo, él sigue escuchando, ¿sí? Al get tareas del service, ¿sí? Y en mi DB.json también tengo 3 tareas. Una cosa que me estaba olvidando que les quería mostrar era el tema de las validaciones, ¿sí? De mostrar acá, un minuto que miro la hora, estoy viendo ahora, ¿no? Sí, estoy bien. De ver cómo pueden, digamos, bueno, acá también yo podría poner lo mismo que vimos el otro día, ¿no? El deshabilitar el botón si el formulario, como ven, ya puedo usar formulario también acá, si el formulario es inválido. Ahí está. ¿Eh? Si el formulario es inválido, que me deshabilite el botón de enviar. Eso también, lo mismo que vimos el otro día, ¿ven?
Y por ejemplo, si yo completo el ID, pero por ejemplo en la tarea, vamos a poner otro número por las dudas, y en la tarea no pongo nada, sigue siendo inválido. Ahora, si pongo un carácter, sigue siendo inválido, porque yo le dije que en los validadores que tenía que tener como mínimo 3 caracteres. Si pongo 2 también, si pongo 3 ya aparece. ¿Sí? Lo mismo que vimos el otro día, eh, esto de hacer que el botón se deshabilite. Y también podríamos poner, em, digamos, validadores acá, más que validadores, em, cartelitos, ¿no? Que aparezcan cuando el usuario no ingresó un dato válido o algún error que haya habido, ¿no? O que no haya ingresado directamente nada si yo le puse requerido. Entonces, por ejemplo, podríamos decir @if, ¿no? De vuelta. Y de forma similar, pero yo voy a usar otra sintaxis que se puede usar en este caso, ¿sí? Formulario, punto. Y le digo get, ¿sí? Abro paréntesis y le digo, get, perdón, nombre puse, ID, ¿sí? Que es como se llama el form control name ID, ¿sí? Y le digo, formulario get ID, y le digo, invalid, si el formulario, un minuto que voy a abrir la llave para que no se queje ahí, si el formulario, si el form control name del formulario que se llama ID es inválido y además, como hicimos el otro día, pero con una sintaxis un poquito distinta, formulario.get, también ID, ahí estamos, fue tocado, ¿sí? Bien, y ahí entramos a la siguiente validación. En este caso yo podría directamente imprimir un mensaje, pero estaría bueno si no. Yo en este caso podría imprimir el mensajito porque, bueno, sé que tengo una sola validación, ¿no? Que es que sea requerido. Yo podría decir directamente acá, DP, bueno, el ID es requerido, ¿sí? Yo podría hacer eso y después, bueno, veríamos que si yo, por ejemplo, lo toco y me voy a tarea, me salta el ID requerido, ¿sí? Em, pero también si tuviéramos más, para hacerlo más, digamos, más como debería ser, ¿no? Como yo debería aclarar acá adentro, ¿y cuál es el error que estoy saltándome, ¿no? A mí me gustaría más hacerlo así. Entonces le pongo el if, ¿sí? If, además de esas condiciones, si además, formulario.get de vuelta, get, ID, ¿sí? Em, es errors, ¿sí? Errors, ¿sí? Require, acá se va a quejar seguramente, errors, sí, se va a quejar, me parece que sí, a ver, un segundo, sí. Ah, porque me está diciendo que puede ser nulo, punto. A ver si, creo que este requiere, require, uy, estoy escribiendo más require, ahí está, a ver si se queja por esto, bien. Miren, ahí les explico, escribí un montón, pero bueno, vamos despacito. Si el for control name, que se llama ID, ¿sí? Acá tengo el signo de pregunta para evitarme que si no es nulo, a veces se queja de eso, porque si yo le pongo el signo de pregunta, si es nulo, no me tira error. Si no es nulo, bueno, ejecuta lo que sigue, ¿sí? Entonces, si el form control name, que se llama ID, tiene errores, y si ese error es que es requerido, ahora sí, me imprima la leyenda que yo quería, ¿no? El nombre es requerido. Ahí va, ¿sí? El nombre es requerido. Esto a mí me parece que es lo ideal, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría tener más errores. Entonces, voy, digamos, voy declarando acá, por un lado, si es requerido, que me diga esto. Por otro lado, si el error es otro, que me diga tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en el de tarea, que era de mínimo 3 caracteres, ¿no? Si yo dijera, vamos a ir ahí. Vamos a copiarlo para no perder mucho tiempo. Lo voy a copiar y lo voy a reformar para que vean. Ahí. Si yo digo lo mismo, pero con tarea, ¿no? Por ejemplo, tarea, ¿sí? Ahí va. Bien. Si tarea es inválida y fue tocada, ¿sí? Por un lado, que evalúe si es requerida, ¿no? Y que diga la tarea, acá, eh, la tarea es, la tarea es requerida, ¿no? Eso por un lado. Y si el error fuera otro, pues dejamos poner
un else if, ahí, a ver cómo va, formulario, punto get, tarea, a ver ahí, sí, punto errors, punto require, no, perdón, esperen un poquito ahí que se me fue una first token, y formulario que tarea, errors, acá, una coma va un punto, bien, ahí vamos, ¿sí? Require no, en este caso se llama min length, tiene que ser como está, miren, como está acá, min length, lo voy a copiar para no escribirlo, min length, ahí está. Min length, si ese es el error, ¿sí? Entonces, que imprima, ¿sí? La tarea, ¿no? Sí, la tarea debe tener como mínimo 3 caracteres, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos. Entonces, acá sí, bueno, sucede lo que ya habíamos declarado, ¿no? Y vamos a ponerle un ID 5. Y acá, por ejemplo, si yo le pongo solo vamos a poner letras, solo 2 letras, bueno, acá no me deja continuar porque yo tengo el botón deshabilitado, ¿no? Pero, por ejemplo, si tocara por fuera, a ver, ahí, claro, vamos a deshabilitar el botón para que me deje. Ahí estamos. Eso. Ahí vamos. A ver, ahí, pip, pip. Vamos a decirle una cosa acá. Si es inválido, si es tocado, para que vean. Y si... Una acá, consulta, Gaby, sí, decime. ya que estás por ahí, el doble ampersand, ¿cómo comparaba? ¿Cómo compara? Sí, Que cumpla las dos condiciones, es un i. Un Tiene que AND. cumplirse esta, un and, digamos, ¿no? Un i, un and. Sí, Tiene que sí. cumplirse esta también, ok, gracias. ¿sí? De nada. Em, acá si tuviera, bueno, acá no me salta el error porque no tengo otro, yo le puse touch y ya lo toqué, pero ahí no sé por qué no me debería poder saltar, o tal vez le tenga que poner Gaby, acá mira, porque no me salta el error, no sé, debería saltar cuando salgo del campo, o yo me estoy confundiendo en algo acá, Sí, porque para a mí mí no me hay tendría algo errores en la lógica en el else if. Lo que pasa es que, bueno, tenés como muchas en el else variaciones. if. Sí, puede ser que sea eso, a ver ahí, porque debería... Yo el primer campo ya está, eso es lo que les estoy mostrando. El segundo, bueno, vamos a poner una letra por las dudas. El segundo, y ahí no me salta la validación que me debería saltar de, de mínimo. Ah, ya sé. ¿Por qué no se está cumpliendo esto? Tal vez. Claro. A ver, puede ser, Sí, a mí me parece que ahí tenés puede como ser, ahí está el mucha. tema. Por Sí, ahí, mucha por ahí lógica interna, ¿no? Tiene mucha lógica metida para adentro. Yo les quería sí, mostrar, para mí tenés mucha lógica. Yo sí, lo que mucha haría por lógica. ahí es manejar el error del require. Sí, Y el invalid para mí y nada es. más. Sí, El invalid no tiene por- sentido. El touch y el require para mí. sí. Porque Sí, vamos a sacar le el metés el inválido. Sí, invalid porque el ahí. inválido no me está dejando pasar al siguiente, Claro, seguramente. exacto. Sí, Una sí. consulta, que justo yo me había quedado ahí, por eso pregunté, ¿cómo es el tema Sí, entonces con el ampersand? con el ampersand se tienen que dar las dos condiciones para que sea true. El ¿Entendés? ampersand es lógica Acá. pura. Claro, por eso. No Pero sé me si en quedé ahí en esa Nahuel. comprensión y ahora no entendía por qué cuál era el problema que estaban planteando. Para entrar al if se tiene que dar. Toda esta condición tiene que ser verdadera, true. Y se tiene que dar, Claro. para que Te sea tiene que dar verdadera, la las primera dos verdadera y la entonces. segunda verdadera. Si una de las dos Las no se dos. da, no entra a la condición. Ujú. Pero eso es la lógica del AND, del OR, digamos. Si no tendría que poner un OR. Capaz que si pones el OR pasa, pero Sí, o pasa que no podemos sé poner la si. KID. Sí, el OR también, o ponerle ID, que toque el ID. Ah, bueno, ahí me va a saltar al toque, porque ya me la está saltando porque le puse que toqué el ID. Pero, Claro. claro. Pero, ¿qué me decías, Gaby, de poner? ¿Qué No, me yo decías? no sacaría el invalid y manejaría Sí, el error del require junto con el touch arriba en un solo if y sacaría ahí me tendría sí, el AND, acá, el require, le el pondrías AND acá. con el require. Claro, exacto. Sí, también se podría. Vamos a llevar eso ahí. Sí, también. Le pongo un Digamos AND. para simplificarlo, porque si no Sí, 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 te va a sí, quedar sí, sí, muy porque hay saturado, mucho, sí, hay mucha cosa. mucho encapsulado, sí. Sí, bueno, esa es otra forma. Yo porque les quería mostrar también cuando, ¿no? Y ahí hago un div, bueno,
y le digo, ¿no? En este caso, bueno, la tarea es requerida, ¿no? Ahí va, ¿no? Esto es una, ¿sí? Nada, y ahí va a saltar, o sea, pongo ahí y Después ahí no toco también, nada, Ari, ¿ven que salta? Sí, preguntaban por personalizadas, pero bueno, personalizadas ya hay que crear métodos, exportarlos, se puede hacer todo mm, eso. Tenés que crear sí, un método en otro archivo, lo puedes exportar y después los puedes usar dentro de los claro, formularios reactivos como usar el validator. Pero bueno, es un poco complicado y no se nos va a ir sí, de tema. Pero sí se pueden sí, sí, hacer, sí. obviamente manejando patrones o lo que vos quieras. ¿Ven? Ahí lo armé mejor para que se vea. Yo por un lado, para que no se haga tanto anidado que se generaba se prestaba error. Por un lado, si toco tarea y si el error es que tiene que ser requerido y no lo está haciendo, salta este mensaje. Por el otro, si toco tarea y el error es de min length, es de mínimo de caracteres, le digo, ¿sí? La tarea, bueno, la tarea necesita como mínimo, bueno, ¿no? 3 caracteres. Eso es otra forma que no han ido tanto y no se presta tanto a lío, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, yo acá tengo un ID y acá tengo una letra y no entra. Sí, ¿ves que sigue sin entrar cuando uso con el min length? Lo que te digo, que sí funcionó acá. Es lo que te decía yo, Gaby. ¿Ves que no sé por qué? A ver si se llama igual. Estoy Min length. hablando, pero estaba deshabilitado el micrófono. No, está bien. ¿Ves que se llama min length? Y con el min length no me está funcionando por alguna razón extraña, ¿eh? Porque, ¿ves? A Que ver, lo déjame tengo bien mirar. implementado. Sí, sí, sí. Em, el Midline tiene que estar escrito en minúscula la L. Ah, a ver, Aunque a ver. parezca mentira, ese es un embustero. Es- Vamos a poner una letra mejor. Sí, una letra sola. Ahí está. Ay, qué pavada, claro. Bien. Tiene esas cosas. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, es así, Sí, esto es sintaxis, ¿no? sí, Lamentablemente. sí, sí, porque acá está así, pero claro, a veces cambia eso, sí, sí. No, Es verdad. eso cambia, Es suele verdad. cambiar. Sí, 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 no sí. me acordaba de eso que cambia, tal cual. Bien, entonces, bien, esto es un poco de validación, ¿no? De validación del lado acá en el HTML para que le sirva al usuario para darse cuenta, bueno, dónde está el error y demás, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el enviar la tarea, ¿sí? Por post a la lista, ¿sí? Así que vamos a ir al servicio. Bien, acá vamos a generar un método que va a ser, bueno, post tareas, ¿sí? Postareas va a traer como parámetro una tarea, que es la que tiene que agregar, ¿sí? Que va a ser de tipo tarea. ¿Bien? Bien. Bueno, ahora, de manera similar a como hicimos acá, es una sintaxis bastante simple, ¿sí? Vamos a retornar, también va a devolver un observable, ¿sí? Que no lo puse, dicho sea de paso, lo vamos a poner acá, que este método va a devolver un observable, ¿sí? Que bueno, en este caso no lo voy a necesitar tanto, pero ahí está, lo vamos a tipar bien. Perfecto. Tarea, ¿sí? Y va a retornar, bueno, de forma similar a lo que está arriba, dice HTTP, esta es la sintaxis, punto post, en este caso, porque vamos a hacer un post, ¿sí? Que va a ser de tipo tarea. Cerramos cada vez que genero eso me genera la doble. Bien. Y los parámetros, ¿sí? Va a ser this, URL base, que se llama, ¿sí? Coma, y la tarea, ¿sí? Le estamos diciendo que, de manera parecida a lo que hicimos arriba, pero ahora con el post, ¿sí? Le estamos diciendo que tome esa URL, ¿sí? Y que además envíe la tarea, ¿sí? Que la librería JSON Server ya está implementada para recibir esto y agregar la tarea, ¿está? Entonces, una vez que tenemos el método en el servicio, yo ya lo puedo usar, ¿sí? En el componente, lo mismo que hizo Gaby antes, ¿bien? Entonces, acá ven que tengo un método ya de agregar tarea, que es el que voy a usar para enviar el dato del formulario, que como se acuerdan yo lo tengo en data, que ahí traigo el dato del formulario, y lo voy a enviar por post, ¿sí? A la, a la base de datos que tenemos ahí en JSON Server. Entonces, bien, ahora acá lo tenemos inyectado, y vamos a tener que inyectar esto, ¿no? Una variable que se llama tarea service, de forma parecida como hizo Gaby, para listarlo, ¿sí? Inyecto el servicio para poder utilizarlo.
Acuérdense que cuando yo hago el inject, o sea, los servicios son todos con el patrón singleton, entonces hay una sola instancia del servicio en toda la aplicación y se va a usar. Entonces, acá vamos a decirle, vamos a primero armar el método, ¿sí? Le vamos a decir, vamos a llamar a esa variable que tiene inyectado el servicio, que se llama tarea service, ¿sí? Bien, punto, post, ¿sí? Post tareas, y acá tenemos que enviar la tarea, pero entonces para poder enviar la tarea tenemos que pasarle una tarea por parámetro, ¿no? Tarea de tipo tarea, ¿bien? Eso es lo que tiene que llegar por parámetro y por lo tanto acá él está esperando el método, ¿sí? Que le enviemos una tarea. A ver, ahí estamos. Bien, perfecto. Pero acuérdense que esto devuelve un observable. Entonces, vamos a tener que punto subscribe, llamar al método subscribe, ¿sí? Abrimos los paréntesis y con las llavecitas creamos el mismo objeto que vieron antes con Gaby, ¿no? Y le vamos a decir que en el método next, ahí, bien, que en el método next tenemos, bien, vamos a decirle tarea, como para decirle, darle un nombre, tipo una arrow function, ahí vamos, ¿sí? Y en el método next yo voy a decirle qué quiero que haga cuando esto, digamos, salga exitoso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ejecutar? Por un lado, vamos a imprimirla, en principio. Ahí está, nada más. ¿Sí? Porque ya con la ejecución del método, acuérdense que ya se guarda la tarea, así que simplemente la imprimimos y podemos decirle un alert eh, que diga tarea guardada en la base de datos, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ahora otra cosa. Em, a tarea, ¿sí? ¿Dónde se va a tener que ejecutar? Sería acá cuando yo ejecuto el método enviar del formulario, ¿sí? Entonces la llamo, acá, perdón, this add tarea, bien, y le paso data, que era la variable que guardaba los valores del formulario, ¿no? El objeto que genera el formulario. Bien, entonces, ahora vamos creo que está todo bien, por ahí, esto está acá. Bien, vamos a ver cómo sale esto. Acuérdense que tenemos 3 tareas, que son las que se están mostrando en la pantalla, ¿sí? Ahora, entonces vamos a agregar un ID 8 y una tarea eh, hacer informe, como habíamos dicho antes, hacer informe, ¿sí? Bien, pongo enviar, tarea guardada, bueno, acá se está imprimiendo, ¿sí? Tarea guardada en la base de datos, bien. Acá en principio no se muestra, refresco la página y ahí aparece la tarea con el ID 8 que se llama hacer informe, ¿sí? Ahí se guardó en la base de datos, vamos a adb.json y ahí vemos que se agregó con el post la tarea, ¿bien? Esa es la forma de usar el post, ¿no? En- acá en agregar tarea para, bueno, ahora hacerla de otra forma que como lo vimos la otra vez, que teníamos que emitir del hijo al padre. Esto es mejor, ¿no? Directamente hay un servicio que centraliza los métodos que hacemos para acceder a la base de datos y, bueno, y manipular los datos. Em, si, Gaby, si te parece, querés que les muestre un poquito con una barra de navegación, el tema de rutas. Chicos, ¿alguna pregunta? Díganme, Sí, ¿eh? yo te No hay diría problema. por ahí, si quieren lo abordamos la semana que viene el tema de rutas porque se va a hacer, faltan 15 minutos, más que nada por si alguno quiere hacer algún tipo de consulta en referencia a Sí, lo que sí, sí. acabamos de ver, alguna duda que pueda aparecer, porque, bueno, vimos un montón de cosas y nada, y hay mucho como para practicar y Sí, para sí, preguntar, sí. por ahí sí, por ahí no, no sé. ¿Alguna pregunta, chicos? Lo voy a poner en el chat. Em, sí, los validadores personalizados, sí. Bien. Mm, ¿No hay dudas? ¿Alguna duda con algún práctico? No. Todo ok. Ok. Voy a poner con el código que se ve en ¿Una clase. duda, chicos? Gaby, A ver, dicen ahí de estoy hacer mirando, un repo, pero... sí, un drive con el código que vemos en la clase. ¿Se podría subir? No, no sé si, ¿qué te parece? No sé cómo explico. Eh,
Están, Ignacio, hay repos en varios lugares del campus. Ah, hay varios repos que se fueron subiendo con las resoluciones. Y es más, yo acabo de subir uno hoy mismo con peticiones HTTP. Ok, bien. Creo que Sí, yo la estaba. semana les dije al principio de la clase, perdón, ahora que entraron varios, que ahora entre hoy y mañana subo un práctico de todo esto que estamos viendo, ¿sí? De HTTP Client y Sí, la idea el es tema que de hoy. puedan ir practicándolo y seguramente ya la semana que viene vamos a estar terminando con las peticiones que nos están faltando. Estoy tratando de entrar al campus, ¿eh? Sí, yo estoy Así les leyendo. El rootamiento muestro. también hay que usar HTTP en el servicio TS. eh, No recuerdo cuál es el TP de enrutamiento que me decís. Yo recuerdo los de data binding. ¿TP de enrutamiento hay en el aula? ¿O yo estoy confundida? A ver, vamos a. Yo también voy a tratar de entrar. Hay un trabajo práctico de arroba input y Da- arroba output, Por eso, pero pero no de enrutamiento, porque es un tema que no vimos, por eso me llamaba la atención lo que estoy leyendo, pero. Martina, vos decís que hay un TP de no, lo que pasa es enrutamiento. que dice rutas básicas, Ah, pero sí, es un tema que todavía no hemos abordado porque, bueno, claro. hay que hacer. Igualmente el arroba input y el arroba output, puedes hacer igual el trabajo práctico y sin necesidad Mm, sí, sí. eh, De, claro, de HTTP. manejar el tema de rutas, ¿sí? Ah, el de input y output. Sí, sí, sí. Claro. Lo El de podés input y hacer con. output tiene algunos pasos, tiene alguna parte de rutas, pero no necesariamente es algo, Mm, es un trabajo práctico bastante largo, pero sí, pero no no es necesario. necesariamente hay que No. manejar. Puedes prescindir y igual poder Mm, resolverlo, a eso me refiero. Sí, digo, porque ruta es un temita que hay que dedicarle unos minutitos y por ahí sí, si por lo ahora tenemos no. ahora es como bastante poco tiempo y ya es demasiado con todo lo que vimos. Claro. Pero bueno, fíjense también que ahí, a ver, estaba mirando justo eso en el campus. No sé por qué me fui del campus. A ver. Bueno, lo cerré. Sí, yo tengo un poco lento la. Ahí No, estamos. yo no. No sé, se Epa. me cerró. Estaba mirando el práctico de characters, de personajes. Mm. Eh, El de personajes es el que está ahí. En claro. el de input output también. Sí. No, pero estaba mirando el tema. Bueno, acá les. Bueno, a ver, espera que le comparto un Trabajo cachito. práctico. Sí. Si se meten acá, digamos, acá tienen, digamos, un GitHub donde tienen la parte de formulario reactivo y HTTP client, ¿sí? Bien. Ideal también animarse, digamos, a usar esto, ¿no? Este creo que está bastante maquetado. Acá tienen rutas básicas también, por lo que vi, yo no lo voy a poner a ejecutar y descargar ahora. Si mal no recuerdo, a ver, me voy a fijar en el JSON, pero creo que este es sobre, claro, este es sobre Mm, productos. Eh, Acá tiene un ejemplo que creo que tenés Navbar, tengo Furor, creo que hay varias cosas hechas. Eh, sí, fíjense que acá tienen un navbar también, digamos, un menú de navegación muy básico, va a haber un poco de rutas. Van a ver que no es muy complejo el tema de rutas, Si van a quieren, entenderlo. Igualmente lo yo. vamos a ver. Ya la semana que viene, cuando terminemos y armemos, terminemos de redondear el tema de las peticiones HTTP, vamos a ver el tema de rutas básicas. Pero ahí tienen algún GitHub y también vos le subiste mal y también Sí. resoluciones, ¿sí? Resoluciones Eso. del de data binding y que también tenía algo de formularios, pero yo iba a subir uno con los temas de hoy. Pero aparte también, si quieren, les subo ¿vieron el de lista de tareas interactiva, que fue ese TP adicional que yo agregué? En ese yo lo seguí complejizando con todo lo que estamos viendo ahora. También podría subirlo, si les interesa. Mm. Bien, genial. Sí, Bueno, sé que sí. chicos, entonces no hay ninguna consulta en referencia a lo que acabamos de ver hoy, porque vimos un montón de cosas, ¿sí?
Vimos formularios reactivos, vimos bastante teoría, que eso es importante entenderlo. Vimos Postman. ¿Todos habían visto Postman? ¿O hay algunos que no habían visto nada de eso? Y algunos lo tenían en el escritorio, yo había escuchado. Yo también lo tengo en el escritorio. Está bien. No sé. Bueno, algo vieron entonces. Bueno, por mi parte, chicos, está bien. Si no hay ninguna consulta, lo dejamos acá y ya, yo tengo que parar de grabar. Voy a grabar. Pausar.